Padre, que nos hables y que nos enseñes la palabra que esta tarde tienes para nosotros, Señor. Mi vida la pongo en tus manos, límpiala, Señor, si fuera necesario. En Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Buenas noticias para todos. Ese es el tema de esta predicación. Buenas noticias para todos. La necesidad del ser humano para encontrar y saber quién es ha sido una pregunta importante a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre al hombre le ha interesado tres preguntas que lo tienen inquietado, lo tienen muy incómodo y que no ha logrado contestarlas a lo largo de la historia. El hombre busca respuestas a estas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Estas tres preguntas están presentes en cada uno de los seres humanos a lo largo de la historia de su existencia. Estas tres preguntas forman parte de la inquietud del ser humano. Cuando hablamos de dónde venimos, el hombre busca saber dónde está su origen. ¿Cuál es el origen del ser humano? Muchos se preguntan de dónde es que vienen. Y el hombre ha buscado a lo largo de la historia encontrar respuestas a esta pregunta tan importante. ¿Sabía usted que el mes de diciembre es el mes en el cual el índice de suicidios y homicidios crecen, no solamente en México, sino en todo el mundo? Es un mes en el cual se clasifica donde la melancolía, la tristeza y la zozobra llega a los corazones de los hombres sin importar su idiosincrasia, sin importar su religión. Los seres humanos en este mes pasan por un profundo momento en el cual se sienten inquietados, se sienten con preguntas sin respuestas. Y hoy Dios quiere hablarnos a nosotros, porque el hombre siempre se pregunta de dónde viene, cuál es el origen del hombre. A lo largo de la historia han surgido teorías en las cuales dicen que venimos de una evolución o de una explosión, pero siempre el hombre tiene esa pregunta, ¿cuál es su origen? Y solamente encontramos que el hombre puede encontrar la respuesta a esa pregunta en la Biblia. Venimos y nuestro origen está en el Dios de la Biblia. La segunda pregunta, ¿quién somos? Somos resultados de la coincidencia. ¿Quién es el ser humano? Siempre se pregunta el ser humano, ¿quién somos? Realmente el ser humano, ¿qué es? Es un accidente de la madre naturaleza. Existimos de forma fortuita. ¿Cuál es la razón? ¿De dónde venimos? ¿Quién somos? La Biblia enseña que somos creación de Dios. Y por último, la tercera pregunta es ¿hacia dónde nos dirigimos? Los seres humanos siempre se preguntan hacia dónde se dirige la vida del ser humano. Y de acuerdo a la Biblia, el hombre se dirige hacia una eternidad. Todos estamos de paso en este lugar. Y sobre los millones y millones de libros que se han escrito a lo largo de la historia, se levanta la Biblia como un libro divino, un libro que tiene las respuestas a todas las preguntas que el ser humano tiene. Esta tarde estamos en este lugar, quizás porque recibimos una invitación, quizás porque quisimos estar en este lugar. Pero más allá de la razón por la cual estemos aquí, Dios quiere hablarnos a nuestra vida de manera personal. Dios quiere hablarnos como seres humanos, como almas vivientes que vamos a existir por toda la eternidad. En este momento no es tan importante de dónde vengas, quién seas, sino más bien Dios quiere hablarle a personas, a hombres y mujeres que van a vivir por una eternidad. Gloria a Dios. Estas tres preguntas han sido importantes en la vida del ser humano. Y les decía a ustedes que se levanta la Biblia como un libro importante en la sociedad y en el mundo, que ha sido, que es y que será. Y es la Biblia la única que tiene respuestas a las preguntas e inquietudes del ser humano. El hombre, sin importar su religión, siempre ha buscado a un ser divino.
Siempre a lo largo de la historia, las culturas han buscado un medio para acercarse a aquello que es divino. Usted logra revisar la historia y encuentra en las culturas que el hombre ha buscado en el sol a una divinidad, en el agua, en la lluvia, en la luna, etcétera. El hombre siempre busca algo que lo pueda completar. Eclesiastés 3:11 nos habla que Dios puso en el ser humano la eternidad, aunque no ha logrado alcanzar a entenderlo. Todos los seres humanos, de acuerdo a la Biblia, mis hermanos, somos seres eternos. Y hoy Dios quiere recordarnos en este culto de acción de gracias que no somos obra de la casualidad, somos seres humanos que vamos dirigidos hacia una eternidad y que es importante saber si estamos preparados para esa eternidad. Después de estas preguntas, el hombre tiene una inquietud. Siempre ha buscado a Dios en diferentes lugares. Se han hecho imágenes. El ser humano ha llegado al límite o al nivel de ir al bosque, cortar un árbol y luego hacerlo una imagen y luego arrodillarse a él por la necesidad que tiene dentro de su corazón. Es así como el hombre, después de andar buscando en la naturaleza y no ha encontrado la respuesta a su corazón, ha llegado en otro momento a hacer del mismo hombre su Dios. Porque siempre el hombre busca algo que lo pueda complementar o lo pueda llenar. Y es así como surge la religión. La religión es el medio en el cual el hombre quiere acercarse a Dios. Y todas las religiones en el mundo, sin importar cuáles sean, llámese budismo, llámese musulmanes, hindúes, etcétera, se caracterizan o tienen dos factores en comunes las religiones del mundo: sacrificios y obras. Todas las religiones te dicen, haz esto para que estés en paz con Dios. Todas las religiones tienen como factor común hacer obras y hacer sacrificios. Pero déjeme decirle que el cristianismo no es una religión. El cristianismo no entra dentro de las religiones del mundo. Porque el cristiano o el cristianismo es una comunión con el Dios de la Biblia. Es una relación continua y perpetua, dinámica de acción con un Dios todopoderoso. El cristianismo va mucho más allá de las religiones. El cristianismo no son obras ni sacrificios, sino es una comunión con el Dios de la Biblia. Donde Dios habla, el pueblo escucha y el pueblo obedece la palabra de su Dios. Eso es usted y eso soy yo. Y los miles y millones que en el mundo existen dentro de una iglesia. La religión ha sido el medio con el cual el hombre ha querido acercarse a Dios. Y la religión es el peor lugar para el ser humano, porque piensa el ser humano que con hacer obras y sacrificios estará en paz con Dios. Porque el hombre ha encontrado una barrera que lo separa de Dios. Esa barrera, muchos a lo largo de la historia han querido darle una explicación. William Shakespeare le llamó el defecto trágico. Aristóteles le llamó el error trágico. Carlos Marx le llamó la lucha de clases. Y Sigmund Freud le llamó el medio ambiente. La Biblia le llama pecado. El pecado es lo que te separa de Dios. Usted revisa la historia y se dieron cuenta en los últimos meses, ahora que se abre una vez más la comunicación entre Cuba y Estados Unidos, que Carlos Marx no acertó con su propuesta que el problema del hombre era eliminar la lucha de clases. Sigmund Freud ha fracasado al decir que es el medio ambiente el cual va a cambiar al hombre. El hombre tiene un problema, y es un problema de naturaleza, un problema espiritual que solamente Cristo puede cambiarlo. Por eso, a lo largo de la historia, el hombre ha buscado acercarse a Dios a través de la religión. La Biblia dice que por cuando todos pecaron, ¿cuántos?
Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es el pecado el que separa al hombre. Y no es la religión la que va a acercar el hombre a Dios, no importa cuál sea. El único que puede acercar al hombre a Dios es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Cambiándonos y haciéndonos nuevas personas. Amén. Si en esta tarde tú has venido aquí como parte a la respuesta a una obra, a un sacrificio. ¿A qué me refiero con obras y sacrificios? Que has dicho en tu corazón, voy a cumplir con asistir. Déjame decirte que estás muy lejos por la razón a la cual has venido a este lugar. Tú has venido aquí para que el Dios de la Biblia hable a tu vida y entiendas y sepas que no eres obra de la casualidad y que no vives por vivir, sino que vives para existir una eternidad. Lo que te separa de Dios es el pecado. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos los seres humanos, sin importar su idiosincrasia, sin importar su religión, están separados de Dios porque algo los separa y es el pecado. Y es así como, haciendo una revisión a lo largo de la historia, Dios quiere llevarnos esta tarde a nosotros, a todos en este lugar, que hay buenas noticias para ti. Gloria a Dios. Para ti que estás separado de Dios, para ti que estás lejos de Dios, para ti que vives una vida alejada de Dios. Hoy, esta tarde, hay buenas noticias que Dios quiere hablarnos. No será la religión la que te acerca a Dios. No serán los hombres los que van a acercarte a Dios. Es lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde a nosotros. Ahí en Lucas, capítulo 2, versículo 10, quiero que me acompañe. Esto es muy importante. Lucas, capítulo 2, versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy, ¿qué? Nuevas de gran gozo, que serán para ¿cuántos? Para todo el pueblo. Hay buenas noticias esta tarde para usted y para mí. Hay buenas noticias en este lugar. Hay buenas noticias para aquel que vive alejado de Dios y que vive hundido en una religión. Déjeme decirle que tristemente en este año podemos hacer una revisión y un examen a conciencia donde muchos de los que asisten a iglesias cristianas viven esclavizados dentro de una religión en la cual cumplen sacrificios. Esto no significa que tú seas un hijo de Dios el que tú asistas a una iglesia. Somos hijos de Dios y somos cristianos cuando asistimos y vivimos la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hace un instante el grupo participó en la alabanza, en la adoración, en la comunión. Eso se llaman sacrificios. Es la liturgia que tiene que ver con la adoración de nuestro Dios. Pero si nosotros adoramos y no obedecemos a Dios, de nada sirve que cantemos muy bonito. Porque cantar no cuesta. Para cantar cualquier mariachi. Pero para obedecer a Dios, solamente aquellos redimidos con la sangre de Cristo. De nada nos sirve que cantemos. De nada te sirve que levantes tu mano y digas, Señor, eres mi Dios y te alabo, si en tu vida no hay una vida de obediencia a la palabra de Dios. Eso es cristianismo. Hombres y mujeres que alaban y que saben obedecer a su Dios. La palabra de Dios en Lucas 2:10 dice que hay nuevas de gran gozo. Pero hay un verbo ahí importante, dar. El verbo dar. Esta humanidad necesitada de una respuesta. Dios, el eterno Dios, viene a darnos nuevas de gran gozo. El gozo es muy distinto a la alegría. La alegría es externa. Usted puede estar contento esta tarde y sentirse alegre porque todo le va muy bien en su vida. Pero si usted sale de este lugar y sale afuera y no encuentra su carro, se le va la alegría, porque se lo robaron. Pero si usted es un hijo de Dios, no importa las circunstancias, usted mantiene un gozo interno porque Jesucristo es su Señor. Dice Lucas 2, versículo 11.
habla de buenas noticias, no para unos cuantos, sino para todo el pueblo. Y todo el pueblo tiene que ver la nación de Israel y posteriormente todos los gentiles, los cuales los incluye a usted y a mí. Versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿un qué? Jesucristo no es alguien que va a hacer rico a las personas. Es un mensaje equivocado y diluido. Jesucristo no es para darnos éxito, tampoco. Jesucristo es un salvador de nuestras almas. Jesucristo es alguien que nos lleva a continuar una eternidad con Dios. Hoy tristemente a Jesucristo lo relacionan con muchas cosas menos con la salvación. Él no vino a prosperar económicamente a nadie, aunque muchas veces da a Dios prosperidad. Él vino a ser el Salvador del mundo. Dice Lucas 2:11, un Salvador que es Cristo el Señor. Es decir, cuando dice Cristo el Señor, se cumple lo que está en Juan 1:14, que dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando la Biblia dice que os ha nacido hoy, es de que el Dios que nos habla la Biblia, el Dios creador, decidió venir a esta tierra. ¿Sabe que el mes de diciembre, la iglesia contemporánea, hemos caído en una tradición? Tristemente. Usted revisa el mes de diciembre y son cultos aquí y cultos allá. Las personas se mueven para asistir por tradición a los cultos de diciembre. Y se nos olvida que no es el asistir a un culto por asistir, sino porque en cada servicio el Dios de la gloria quiere nacer en tu corazón. Esta tarde Dios quiere estar en tu corazón. Tú a este lugar has venido para adorarlo y ser parte de un culto, pero Dios, como dice el texto, os ha nacido ¿cuándo? Hoy. El Dios de la Biblia es un Dios del hoy, del presente. A Dios tú lo necesitas hoy, no mañana. Hoy Cristo quiere llegar a tu corazón. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Dios quiere hablarnos a nosotros en esta tarde que hay salvación para todos. Isaías capítulo 2, versículo 2, le pido que me acompañe. Isaías capítulo 2, versículo 2 en adelante. Porque Lucas 1:33, hablando del Salvador, dice que reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es decir, el reino de Cristo es un reino por la eternidad. Y el profeta Isaías capítulo 2, versículos en adelante, lo describe a este rey perpetuo de esta manera. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. ¿Sabe que Jesucristo no puedes contarlo dentro de los autores que he mencionado? Él va a la cabeza de ellos. Gloria a Dios. No puedes comparar a Freud con Jesucristo, jamás. O Marx, o Shakespeare. Él va mucho más allá. Dice el texto que será cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará ¿qué? Lo que Jesucristo ha venido a hacer en los últimos 2000 años es enseñarnos el camino a la eternidad. Pero el hombre ha preferido ir al bosque, cortar un árbol, talarlo, hacerse una imagen de ese árbol y luego arrodillarse. Jesucristo ha venido a mostrarnos un camino en los últimos 2 años y el hombre lo ha rechazado.
El hombre mejor ha preferido ir al río, sacar un poco de barro, ponerle agua, hacerse una estatua y a inclinarse a esa estatua que él mismo creó. Dios siempre le ha hablado al hombre. En los últimos años estamos sumergidos dentro del humanismo, donde el hombre es el principio y el fin, rechazando la verdad de Dios. Pero la Biblia habla y dice que Él nos enseñará sus caminos. Y esta tarde Él quiere enseñarte el camino a la vida eterna. Sus caminos. Y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y Él vendrá a algo muy importante. Él vendrá y dice, y juzgará. Fíjese que no dice solamente en Israel. ¿Y juzgará en dónde? Entre las naciones. Y reprenderá a muchos pueblos. ¿Por qué? Por la idolatría. Tú puedes estar de acuerdo o no en lo que estás escuchando esta tarde, pero eso es secundario, eso es irrelevante. Lo que Dios estableció en su palabra, eso es y eso será. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La Biblia dice que Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverá sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo viene a una persona, Él lo cambia de adentro hacia afuera. De modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Si algo puede unir al hombre con el hombre, es Cristo Jesús. No serán los tratados de paz, no será el hombre el que lo haga. Me encontré un dato muy importante que quiero compartirles a ustedes en esta tarde. Investigando un poco, el Instituto para la Investigación de la Paz, que está en Estocolmo, Suecia, ha revisado la historia del ser humano desde que se inició. Y dice este instituto, que está en Suecia, ha concluido que solamente han habido 25 años de paz desde que el hombre existe. ¿Cuántos años tiene el hombre existiendo? Millones. Pero dice este instituto que solamente han habido 25 años de paz desde que el hombre existe en esta tierra. ¿Qué significa eso? Que el hombre vive constantemente en guerras, en luchas y pleitos, queriéndose exterminar el uno con el otro. Eso es estremecedor. Probablemente aquí hay matrimonios que están en guerra. Y ese matrimonio necesita a Cristo en su corazón. Esas son las buenas noticias. Porque de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Quiero concluir en Juan capítulo 4, versículo 15. Las buenas noticias esta tarde, mis hermanos, para todos, es que ha nacido y vino a esta tierra el Dios encarnado en Cristo Jesús. Muchos cuestionan y forman una polémica el saber si Cristo nació el 25, el 24 o el 27 de diciembre. Para nosotros como cristianos no es irrelevante la fecha. Lo que es importante es que Él vino a esta tierra y que Él vive en nuestros corazones. Y que esta tarde Dios quiera hablarte a ti. Que quizás estás en una iglesia, pero nunca has tenido la experiencia de nacer de nuevo en Cristo Jesús. ¿Sabe que el cristiano es alguien que vive en comunión con Dios? Tú no eres cristiano porque vayas a una iglesia. No, no te engañes. Tú eres cristiano porque vives caminando cerca de tu Dios. Si tú no eres cristiano, mi hermano, hoy es el día para que Cristo nazca en tu corazón. Gloria a Dios. Lucas capítulo 4, versículo 15. ¿Ya lo tiene? Es un pasaje muy conocido quizás por muchos aquí. Habla de un encuentro entre Jesús
y la mujer samaritana. Los samaritanos es la mezcla entre los judíos y otras razas. Son los mestizos. Por ser mestizos eran rechazados por los judíos. Decían que ellos eran una mezcla y que no eran dignos de buscar a Dios. Vivían al norte de Israel o vivían al norte de Israel. Dice la Biblia que Jesús fue a ese lugar de Samaria y tuvo un encuentro con una mujer, versículo 15, que le dijo: Señor, tuvo un encuentro, llegó al pozo de Jacob. Jesús le pide que le dé agua y esta mujer dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que yo soy samaritana? Es el contexto del pasaje. Dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Comienza una plática como que no tiene nada que ver, pero tiene mucho o todo que ver. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Después de la plática, Jesús va al asunto en la vida de la mujer, su condición espiritual. Sabe que siempre que Jesús nos habla, va a llevarnos al terreno de nuestra realidad. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Esta tarde, ¿cómo estás tú delante de Dios? ¿Tienes comunión o en tu vida hay pecado que te tiene alejado de Dios? Porque esta mujer, perteneciendo al pueblo de Samaria, según ella bien, Jesús le hace una pregunta interesante. Y le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Le está preguntando cómo está tu vida en ese momento. Y esta tarde pregunta: ¿cómo está tu vida? Versículo 17. Respondiendo la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido. ¿Cuántos? Esto nos habla hasta dónde puede llevar el pecado a un ser humano. Hoy muchos piensan que tener 2 o 3 mujeres es una vida feliz. Es el peor estado del ser humano, el pensar encontrar en mujeres o en hombres la felicidad que solamente Cristo puede dar. Pregúntele a la mujer o al hombre que tiene 2 o 3 hombres a su lado, mujeres a su lado. ¿Son felices? Son los más miserables. Porque teniendo tantas personas están vacíos por dentro. Y esta mujer vivía esa condición. Una vaciedad por dentro. Probablemente puede ser tu caso esta tarde. Que has buscado en personas llenar un vacío que solamente Cristo puede llenarlo. 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes ocultarle a Cristo de tu vida nada. Esta tarde Él sabe quién eres y cómo estás. Puedes engañar a tu esposo, puedes engañar a tu esposa, pero Jesús te dice: a mí no me puedes engañar. Tú y yo sabemos en dónde está el mal que tienes. Y hoy ese Dios de la Biblia te confronta para que abras tu corazón arrepentido y se lo entregues a Él. Por esa razón viniste, para que Él te hable y te lleve a una vida de paz y comunión en Cristo Jesús. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y qué limitado, ¿no? El pensar que Cristo es un profeta. No, mis hermanos. Jesucristo es más que una religión. Él es el mismo Dios todopoderoso, creador y suficiente, el Dios que vino a esta tierra. Y no podemos rebajarlo a un profeta. Versículo 20. Y este es el origen, por decirlo así, aunque está en la Torre de Babel, la cuestión de la religión. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Sabe que regularmente las personas asisten a un lugar en cuanto a su fe porque sus padres los llevaron? Y puede ser tu caso.
El que es católico porque el padre lo llevó al hijo cuando era católico a la iglesia católica y dice es católico. Es decir, son católicos porque los llevaron. O musulmanes o hindúes, etc. Encontramos aquí entonces que los padres, dice, adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y viene la pregunta o el punto importante de esta tarde. Jesús le dijo, mujer, ¿qué? Créeme. ¿A quién vas a creerle? ¿A Shakespeare? ¿A Aristóteles? ¿Freud? ¿Carlos Marx? ¿A quién vas a seguir con tu vida? Porque a alguien vas a seguir. A alguien sigue el ser humano. El ser humano sigue a alguien que escucha. Hay quien sigue a Vicente Fernández. ¿A quién vas a seguir? Porque a alguien le está siguiendo. El ser humano, por ejemplo, hoy dice que si eliminamos la corrupción, se elimina el problema en la sociedad. ¿Será cierto? Claro que no. Pregúntale a Shakespeare. ¿A quién vas a creerle? Jesús le dijo a la mujer, créeme a mí, que soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Esta tarde, ¿a quién vas a creerle? Es muy importante, porque la decisión de esta tarde va a definir tu presente y tu futuro. Los que vivieron en la década de los 60, 50, que vivieron a la sombra de las enseñanzas de Marx, pensando eliminar las clases sociales que iba a cambiar la humanidad, hoy en el siglo XXI es un total fracaso. Jesús pregunta esta tarde, créeme a mí. La palabra creer ahí, o el verbo creer, significa tener fe, significa confiar, significa darle crédito. ¿A quién vas a darle crédito en tus palabras? Quiero concluir con un texto que está en Juan 14:6. Hay buenas noticias esta tarde para ti. ¿A quién vas a creerle? Jesús dice, créeme a mí. Juan capítulo 14, ¿ya lo tiene? Dice así. Jesús dijo, ¿quién dijo? Esta tarde Dios nos habló de los... Mencioné ejemplos, hay mucho más. Pero mencioné a un poeta, Shakespeare. Mencioné un sociólogo, Marx, filósofo Aristóteles y un psicólogo, Freud. La sociedad sigue a estas personas. Ellos dijeron sus teorías. El medio ambiente, si tú lo cambias, no cambia el ser humano. Ve a las cárceles, lugares donde el ambiente es apropiado según, para cambiar al hombre, y la gente que entra ahí son peor o salen peor. Jesús dice, yo soy, ¿qué? El camino. Camino en griego, jodos, significa carretera, significa senda. Pero tengo una definición interesante en esa palabra. Significa ruta que un viajero toma. Interesante, ¿verdad? ¿Sabe que todos los seres humanos, sin ser o ser cristianos, estamos de paso? Jesús dice, yo soy esa ruta que te llevo en tu viaje. Un viaje de paz y de eterna comunión con el Padre. También dice que es la verdad. Aletheia en griego. Que significa, la verdad significa la realidad sobre la ilusión. Es decir, Jesús es la realidad sobre la imaginación, ilusión de muchos pensadores.
La única realidad es Cristo Jesús. Él dice esto: no soy una verdad más, soy la única verdad. También dice al final: y soy la vida. La vida que el mismo Dios tiene, una vida eterna. Dios nos dio a todos los seres humanos algo que se llama libre albedrío. La decisión de decidir. Dios no nos hizo robots. Nos dio la capacidad de recibir, de aceptar o rechazar. Y este es tu momento. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a creer? ¿Vas a recibir o vas a rechazar? Este es el terreno de Dios con el hombre. Si tú recibes, Dios te garantiza en Cristo Jesús una eternidad. Si tú lo rechazas, saldrás siendo el mismo miserable de siempre, hundido en el pecado en el cual te encuentras. No va a cambiarte nadie. El único que te puede cambiar es Cristo Jesús, y Él te habla esta tarde. Póngase de pie. Hay buenas noticias y se llama Jesucristo, que quiere estar en tu corazón. Le voy a invitar a que cierre sus ojos. Amantísimo Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque nos has hablado con tu palabra para mostrarnos tu gloria, para mostrarnos tu misericordia. En este lugar, entre los que han asistido, hay personas que necesitan de manera desesperada en sus corazones que tú los cambies y los transformes. Se han equivocado, han pasado los años y están esclavizados en el mismo lugar. Te pido que en esta tarde, Señor, antes de concluya este año 2014, ellos puedan tener comunión plena contigo, Señor. Te pido por ellos en el nombre de Jesús, que tengas misericordia en esta tarde. Padre, en ti espero.